Vamos a leer, hermanos, una vez más. Aquí tengo mi Biblia para que la vean. Ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, pero solamente voy a leer, hermanos, de los versos 10 al verso 12. Efesios capítulo 3, versículos 10 al 12. Una vez más, gracias a mi hermano Manuel por la lectura. Y dicen estos versos, hermanos: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Sin duda, hermanos, sin duda, la iglesia debe de haber sido muy importante para Dios. Y esto lo decimos, hermanos, por el hecho de que se haya planeado con tanto esmero. Eso se deduce por esa razón. Y es evidente, hermanos, es evidente que la venida de su Hijo para establecer su iglesia ha sido parte del propósito eterno de Dios y no una ocurrencia tardía suya como algunos han sugerido. Hay grupos religiosos, hermanos, hay religiosos que se atreven a decir que fue un fracaso la venida y que salió por ese motivo un plan alterno. No, hermanos, no, definitivamente que no. Dios, hermanos, Dios le reveló al hombre su plan paso a paso, le dio señales de su propósito en los libros de Moisés, lo dijo más abiertamente por los profetas y nos la reveló plenamente, hermanos, en el Nuevo Testamento. Dios dio las profecías, hermanos, que apuntan al establecimiento de la iglesia y recalca los preparativos que hizo para ella. Fíjense, primeramente, hermanos, la depuración del pueblo rebelde y su regreso a través de la cautividad en Babilonia. Después, hermanos, uniformó el idioma a través del idioma griego, que era el idioma universal. Después, hermanos, se crearon las rutas de comunicación, los caminos romanos. Aún hoy en día, en el siglo XXI, hermanos, asombran a la gente y todavía se mantienen aquellas rutas que los hermanos hicieron para que el mensaje fuera disperso en todo el mundo. Y finalmente, hermanos, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, la venida de su Hijo, hermanos. Dios nos da el punto de vista bíblico, hermanos, la identidad y la misión de la iglesia. La totalidad, hermanos, de los mandamientos divinos para la vida y destino espirituales del hombre se encuentran incluidos en el verso 11 que leíamos ahorita, y es la frase, hermanos, al propósito eterno. Esta cita, hermanos, expresa la intención de Dios de redimir para siempre al hombre que Él creó al enviar a su Hijo a morir en la cruz. La cruz, hermanos, y la iglesia son inseparables. Cristo compró la iglesia con su propia sangre, como la Escritura lo dice, hermanos, y la iglesia comunica al mundo el mensaje de redención. La iglesia, hermanos, es provisión de Dios, no del hombre, y Él revela, hermanos, Él revela el propósito eterno para la iglesia. Y esta última frase, hermanos, va a ser el tema que hoy estaremos hablando, y lo veremos, hermanos, bajo la pregunta: ¿cuál es el propósito eterno para la iglesia? Quise hablar de este tema, hermanos, porque decía ahorita en mi oración que estamos en un momento de prueba, y hemos hablado los ancianos, hermanos, y hemos estado preocupados por algunos hermanos que sabemos, hermanos, que no habían entendido lo que es adorar a Dios, no habían entendido, hermanos, lo que involucraba la vida cristiana y la elección que hicieron. Y, hermanos, a veces lo han tomado como unas vacaciones, este alejamiento de la congregación colectiva. Pero esta situación, hermanos, no nos exime ni nos quita la responsabilidad de darle a Dios la honra y la gloria. Tristemente, para algunos de nuestros hermanos, su fe, su cristianismo consistía en congregarse con la iglesia, venir al lugar de reunión y sentirse, hermanos, a gusto porque estaban yendo a la iglesia, como lo expresa la gente. Pero, hermanos, adorar a Dios es volcar nuestra vida, es darle el valor, el mérito y la importancia. Y quise, hermanos, a través de este tema recordar que la iglesia tiene un propósito eterno dado por nuestro
Dios, hermanos. Así que el propósito eterno para la iglesia, mis hermanos, ¿cuál es? Bueno, primeramente, hermanos, es guardar la unidad. Ahí, hermanos, en la carta a los Efesios, si tienen su Biblia ahí en la mano, ábrala por favor. Fíjense lo que nos dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Efesios 4, versos 3 al 6. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. Así que el primer propósito, hermanos, que quiero tocar en esta tarde es que tenemos el propósito de guardar la unidad. La palabra solícitos, mis hermanos, solícitos es la palabra griega, significa diligencia. Ahí viene anotada, hermanos, soy malo para pronunciar el griego, pero fíjense, esa palabra, hermanos, griega para solícitos es diligencia, apresurar, es el deseo, es procurar, es no retener nada, hermanos. Y ese no retener nada es algo que se hace continuamente y refleja esa acción continua que debe de haber, hermanos, en nuestra vida. Guardar la unidad. Ahí fíjense, la unidad, hermanos, la unidad es la oración de Jesús. Juan 17, versos 20 al 23. Esta parte de la Escritura a veces perdemos de vista, hermanos, en qué momento se dicen las cosas. Pero Juan 17, hermanos, los capítulos previos y un poco más adelante, nos está hablando Jesús la última noche. Después de que Judas sale, hermanos, para ir a entregarlo, traicionarlo, el Señor Jesús empieza a hablar con sus discípulos y Él, hermanos, ora por la unidad. Dice el verso 20, hermanos, al 23. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, hermanos. Fíjense, la unidad, hermanos, por estos versos nos damos cuenta que la unidad es la oración de Jesús. En los versos 21 al 22, hermanos, 3 veces lo dice: todos sean uno. Y en el verso 23, hermanos, se aclara: perfectos en unidad. Pero, hermanos, ¿cómo se logra esta unidad? Porque ponernos de acuerdo, hermanos, es tan complicado, tan difícil. Tratar de ser unos, hermanos, es tan difícil. Pero ¿cómo se logra, hermanos? La respuesta es que tengamos la actitud correcta, hermanos. La actitud correcta es indispensable para poder lograr la unidad. Fíjense, en el capítulo 4, versículo 2, ahí de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos muestra 3 actitudes esenciales, hermanos, en cuanto a la unidad: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esas 3 actitudes esenciales, hermanos, para la unidad son la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Los cristianos, hermanos, han de tener toda humildad. Y esta palabra humildad, hermanos, significa modestia, sencillez, mansedumbre, manso, hermanos, dulce, obediente, dócil. Por eso, cuando tenemos esa actitud humilde, hermanos, vamos a tener lo necesario para que podamos lograr la unidad. Cuando no viene la unidad, hermanos, generalmente se falla en esto, porque alguien quiere tener la preeminencia, alguien quiere tener la última palabra, alguien considera, hermanos, que es superior a los demás, y todo eso, hermanos, es contrario a la actitud humilde. Nuestro Señor es nuestro ejemplo, hermanos, de humildad. Humildad, hermanos, humildad es lo que produce encontrarse con Dios. Encontrarnos con Dios, hermanos, nos asombra su grandeza, el poder y la majestad de nuestro Dios. Por ejemplo, Abraham, hermanos, Abraham en el monte Moria, cuando Dios le pidió que sacrificara
a su hijo Isaac. Él, hermanos, estaba listo y dispuesto a cumplir el mandamiento. Ir y degollar a su hijo, hermanos, el hijo de la vejez, el hijo que amaba, donde se iban a cumplir las promesas. Él no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero él estaba listo. Y cuando estaba listo, hermanos, para sacrificar a Isaac, viene la voz de aquel ángel y le dice: detente, Abraham, detente. Hermanos, estaban en el monte Moria, donde después se construyó el templo, hermanos, donde hoy está la llamada mezquita de la roca, hermanos, un lugar sagrado para muchas religiones, judíos, mahometanos, hermanos, un lugar especial. Pero en ese momento, hermanos, imagino el encuentro de Dios con Abraham y su asombro ante la grandeza, el poder y la majestad de Dios. Ahí en Génesis 22, 1 al 18 puede leer la historia completa. Moisés, hermanos, fíjense, Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Moisés, hermanos, alrededor de 1500 años antes de Cristo. Y cuando Moisés se encuentra con Dios, hermanos, a través de aquella zarza ardiendo, ahí en Éxodo 3, 1 al 4 y verso 17. Fíjense, vamos a leer esta cita, hermanos. Éxodo capítulo 3, versos 1 al 4. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora yo y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. El encuentro, hermanos, de Moisés con nuestro Dios, ante su grandeza, ante su poder, ante su majestad. 1000 años antes de Cristo, hermanos, el rey David, hermanos, estaba asombrado y sobrecogido por la obra de Dios. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el profeta Isaías, hermanos, 700 años antes de Cristo, cuando se encuentra con Dios, fíjense lo que dice esta parte de la escritura. Dice lo siguiente, Isaías capítulo 6, versos 1 al 5, especialmente los últimos versos, hermanos. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con las tenazas. Fíjense, hermanos, ese versículo 5. Ay de mí, la exclamación de Isaías, hermanos, ante la grandeza de Dios. Reconocía su inmunidad. Isaías, hermanos, es un hombre de Dios. Abraham, Moisés, David, Isaías y Juan, hermanos, en el año casi 100, hermanos, después de Cristo, el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando estaba exiliado, hermanos, y se topa con el Señor, ahí en Apocalipsis 1, 12 al 17, hermanos, describen el momento, hermanos, en que Juan escucha aquella voz y luego, hermanos, vuelve la vista para ver quién le habla. Y fíjense, hermanos, en el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él vio, hermanos, la grandeza del Hijo. Dice el verso 13, dice: en medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando lo ve, hermanos, el apóstol Juan cae como muerto, hermanos. Fíjense, eso es lo que produce, hermanos, encontrarse en Dios: humildad. Los cristianos, mis hermanos, los cristianos, además de toda humildad, debemos de tener, hermanos, paciencia. Debemos de tener, hermanos, mansedumbre, Fíjense, mansedumbre, hermanos, mansedumbre se define como la cualidad tranquilizante, la disposición de espíritu con que se aceptan las decisiones de Dios sin discutirlos ni resistirlos. Y 2 Timoteo 2:25, hermanos, hablando de los hombres de Dios, los que estamos encargados de predicar la palabra, hermanos, en el 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Corrija, hermanos, con mansedumbre. Esa mansedumbre, hermanos, definitivamente que no es de ninguna manera debilidad. También, hermanos, la tercera cosa que mencionábamos como esencial para lograr la unidad es que los cristianos debemos de tener paciencia. La paciencia, mis hermanos, la paciencia es longitud de ánimo, sinónimo de tolerancia, de aguante, de conformidad, hermanos. Y ser paciente, hermanos, ser paciente nos dice que en la iglesia no cabe la expresión, hermanos, mal genio. El cristiano no puede ser una persona de mal genio. El cristiano no puede decir así soy y no puedo cambiar, porque tenemos el poder dado por nuestro Dios para crecer en semejanza del ejemplo de nuestro Maestro. Los cristianos hemos de tener, hermanos, paciencia. Si logramos estas tres cosas, hermanos, indispensables, definitivamente que podemos lograr la unidad por la que nuestro Maestro oró. Ahora, el propósito eterno para la iglesia, hermanos, también es ser la morada de Dios en el Espíritu. Ahí, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, usted va a encontrar, hermanos, lo que nos dice la Escritura respecto a este propósito que la iglesia tiene, hermanos: ser morada de Dios en el Espíritu. Fíjense lo que nos dice el versículo 22, hermanos: en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros, hermanos, tenemos el propósito eterno de ser la morada de Dios en el Espíritu. Fíjense cómo eran antes las cosas, hermanos. ¿Dónde moraba Dios en la antigüedad? Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27 y el verso 10 al 11, hermanos, describe el momento, el tiempo en que Salomón, alrededor de 900 años antes de Cristo, hermanos, dirigió el proyecto de construcción más grande del Antiguo Testamento, hermanos. Estamos hablando de la construcción del templo. Se tardaron, hermanos, 7 años y medio para construirlo. Y se construyó, hermanos, en ese monte que mencionábamos ahorita, el monte Moria, el mismo lugar, hermanos, donde casi 1100 años antes Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Y cuando oímos de las construcciones, por ejemplo, de pirámides, hermanos, y de las grandes obras del hombre, hablan de 30,000, 40,000 trabajadores, pero en el templo, hermanos, el templo de Salomón, trabajaron 163,850 personas. Y fue fabricado, hermanos, de tal manera que dice la historia que no se escuchó martillo. Fueron creadas las piezas, fueron ensambladas, hermanos, a lo largo de 7 años y medio por 163,850 personas. Pero este lugar, hermanos, morada de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, fue destruido en el año 586 por Nabucodonosor, hermanos. Así era antes. Ahí en ese lugar que Dios escogió, hermanos, para que fuera su morada y que le permitió a Salomón, hermanos, construirlo. David tenía ese deseo, David se preparó, pero le dijo Dios: no, va a ser tu hijo quien lo haga. Y Salomón, hermanos, tuvo esa bendición, pero con toda su grandeza y majestad terminó. Ahora, mis hermanos, ahora, Efesios capítulo 2, hermanos, versos 19 al 22,
Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense el privilegio, hermanos, que tenemos como cristianos por haber obedecido el Evangelio. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, hermanos, estamos nosotros, los cristianos, formamos ese templo santo, ese edificio de nuestro Dios, hermanos. Y esa frase, hermanos, ese edificio santo, ese edificio de Dios, indica su naturaleza divina, hermanos. Un edificio que está formado, hermanos, por gente, un edificio humano, judíos y gentiles, hermanos, cada uno proveyendo el material. 1 de Pedro 2:5 nos dice que somos piedras vivas y que estamos unidos por nuestro Dios. También, hermanos, ese templo santo es un edificio viviente. Es viviente, creciendo, vibrante, hermanos, no solo con intereses comunes, porque hay grupos, hermanos, grupos que han trascendido las décadas, grupos que tienen siglos, hermanos, pero su interés es algo común, algo terrenal, como ahorita hablaba nuestro hermano Salvador, de cosas que se van a quedar aquí, cosas, hermanos, que forman parte de las cosas que se ven. Pero este edificio viviente, hermanos, no es solamente algo que tenemos en común, nuestra fe, sino, hermanos, es Dios. Y este edificio viviente, hermanos, no tiene tope. Eso es, hermanos, lo maravilloso del templo de Dios, de este edificio de Dios, con su naturaleza divina, hermanos. Este edificio viviente, hermanos, tiene fundamento, tiene paredes, pero no tiene techo. A veces, hermanos, hay una imagen donde ponen el fundamento, donde ponen los muros, pero le ponen la Biblia como techo. Y el edificio bíblico, hermanos, no tiene techo. No necesita, porque el techo, hermanos, de alguna manera limita. Pero cuando no lo hay, hermanos, puede crecer y crecer y crecer y crecer. Fíjense, mis hermanos, principal piedra del ángulo, Cristo, hermanos, nuestro Señor. Y Él, hermanos, es el que une toda la estructura. El fundamento, hermanos, son los apóstoles y profetas. Y las paredes, hermanos, como decía ahorita, somos cada uno de los cristianos. Las piedras vivas, hermanos, no piedras muertas como fue en el templo de Jerusalén. Hoy en día se mantiene ese llamado muro de los lamentos, hermanos, adorado por los judíos, anhelando que llegue el momento de reconstruir. Se están preparando, hermanos, para reconstruir el templo de Jerusalén. Están haciendo un inmenso tesoro, hermanos. Ya tienen la vaquilla roja para los sacrificios. Ya están haciendo todo lo que describe Moisés, hermanos, en el Pentateuco, preparándose para el día que vayan a hacer. ¿Saben cuándo va a ocurrir, hermanos? ¿Cuándo van a destruirse el lugar de la roca, hermanos? Nunca. Porque ahí ya no está la morada de Dios, hermanos. Ahora la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. Pero también, hermanos, este edificio de Dios, un edificio humano, un edificio viviente, hermanos, está creciendo continuamente, hermanos, como lo vimos en el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La palabra creciendo, hermanos, solo se usa 2 veces en esta carta, hermanos, en el verso 21 que acabamos de leer y en el capítulo 4, versículo 16, y se refiere, hermanos, a la unión de cada parte del cuerpo con los demás para formar, hermanos, una unión viviente para un crecimiento en la totalidad del cuerpo. Y ese es, hermanos, la petición, el mandamiento de Dios que nos pide que no dejemos de crecer. ¿Cuántos de nuestros hermanos estarán apagando, hermanos, al no congregarse? Pero el Señor no pide que nos atrasemos, el Señor quiere que crezcamos. Cuando las pruebas vienen, hermanos, llevan el propósito de fortalecernos, de crecer, hermanos, de que lleguemos, hermanos, a madurar
y que vayamos alcanzando la estatura de nuestro Señor. Así que ese creciendo, hermanos, es para que tengamos un crecimiento en la totalidad del cuerpo, hermanos. Fíjense, cuando empezó la iglesia, hermanos, el libro de los Hechos nos describe cómo fue ese crecimiento. En el 2:41 habla de un crecimiento de como 3,000 personas. En el capítulo 4, versículo 4, habla de 5,000 varones. Ya no cuenta, hermanos, a las mujeres. En el capítulo 5, versículo 14, ya no dice un número, dice un gran número. Y en el capítulo 6, versículo 7, hermanos, se refiere, simplemente dice, se multiplicaba grandemente, hermanos, el crecimiento numérico de la iglesia de nuestro Señor. Y estábamos hablando, hermanos, del crecimiento con la nación judía. Después vino el crecimiento, hermanos, con los gentiles, y la iglesia del Señor, hermanos, el edificio santo sigue creciendo, hermanos. El lugar donde Dios mora, hermanos, con su pueblo en la tierra es la iglesia. Él se reúne y mora con su familia a través del Espíritu. Por eso, hermanos, cuando nosotros no estamos congregados con la iglesia, nos estamos privando de ese momento de comunión con nuestro Dios, porque Él mora ahí. Dios, hermanos, mora con su pueblo, y Él se reúne y mora con su familia a través del Espíritu, hermanos. Y la iglesia, fíjense, la iglesia es la parte visible de Dios. Así que no podemos decir, hermanos, que queremos todo con Dios, pero nada con la iglesia. No puedo decir que amo a mi Dios y Dios mío, pero rehuyo, hermanos, el privilegio y la bendición de congregarnos. Yo no dudo, hermanos, que ahora que pasen estos momentos de prueba, que podamos congregarnos muchos, hermanos, ahora sí apreciemos esa bendición. Y aquellos, hermanos, que se fueron enfriando y que tal vez se apaguen, hermanos, esta prueba es un instrumento de Dios para depurar a su pueblo, hermanos. Dios sigue depurando a su pueblo a través de las diferentes cosas. Les amamos, los queremos, nos preocupamos, pero finalmente, hermanos, cada uno de nosotros tomamos la decisión y elegimos nuestras acciones. Así que meditemos, hermanos, y veamos las cosas como realmente son. La iglesia, hermanos, es la parte visible de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el propósito eterno para la iglesia, hermanos? ¿Cuál es? Estamos hablando de esta pregunta. Es andar como es digno del llamado. Fíjense ahí en Efesios capítulo 4, hermanos, versículos 1 y 2. Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El propósito eterno para la iglesia, mis hermanos, es andar como es digno del llamado. Pero, ¿qué significa, hermanos, esta frase? Significa la manera como el pueblo de Dios debe vivir. Esa palabra andéis se refiere a la conducta. ¿Cómo, hermanos, debemos vivir? Fíjense, Dios, hermanos, no nos obliga a que obedezcamos sus reglas. El hombre tiene libre albedrío y Dios no nos fuerza. Pero Dios, hermanos, Dios espera que nos comportemos como sus hijos. Él es nuestro Padre amado. ¿Y qué hijo, hermano? ¿Qué padre no espera de sus hijos lo mejor? Es lo natural. Yo sé que hay padres, hermanos, antinaturales en la conducta, donde le enseñan a sus hijos a sacar ventaja de cualquier situación, pero no es lo natural, hermanos, ni es lo que forma parte de nuestra relación con Dios. Dios espera, hermanos, que nosotros, sus hijos, nos comportemos como es digno de Él llamado, hermanos. La palabra digno, hermanos, es una palabra griega que significa aquello que se balancea, y significa, hermanos, o nos indica el balance entre la doctrina y la práctica. Doctrina, hermanos, es el cuerpo completo de las enseñanzas de Jesús a través de Él y de los autores inspirados, ¿verdad? Y la práctica, hermanos, es ese andar, es cómo vamos a vivir la vida que hemos elegido. La palabra vocación, hermanos, es hablar a otro con el fin que esa persona se acerque.
Acuérdense que esta es la responsabilidad, la segunda responsabilidad del pueblo de Dios. La primera responsabilidad que tenemos, hermanos, es adorar a Dios. La razón de que la iglesia esté en la tierra es adorar a Dios. Y la segunda, hermanos, es hablar a las personas para que se acerquen. Cuando hablamos, hermanos, del llamado, fíjense, ya vimos, hermanos, que hay una dignidad, hay una vocación, pero cuando hablamos del llamado, hermanos, ese llamado involucra 4 aspectos. Involucra, hermanos, un nombre, asignar nombre a una persona. A los cristianos, hermanos, se nos llama santos, hijos, se nos llama niños, redimidos, coherederos con Cristo. Se nos dice, hermanos, que somos hechura suya. Y esa expresión hechura suya, hermanos, habla de un poema realizado por Dios. Y nos dice, hermanos, su familia. Ahí en el capítulo 2, versículo 19 de la carta a los Efesios. El llamado involucra también, hermanos, una responsabilidad. Dar un cargo con responsabilidad. Somos salvos, hermanos, para servir, para representar a Jesús ante el mundo, como lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y, hermanos, representar a Jesús en el mundo, qué gran responsabilidad. También, hermanos, involucra una invitación. Somos invitados. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados, doblemente felices, hermanos, los que hemos sido llamados. Involucra, hermanos, también una convocación. Y esta palabra convocación, hermanos, es convocar ante la corte para rendir cuentas. Lo que nos dice el apóstol Pablo, hermanos, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El propósito eterno, hermanos, para la iglesia también es crecer en la fe. Crecer en la fe, hermanos. Fíjense, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Ténganme tantita paciencia, hermanos. Sé que ya son las 12, pero ténganme paciencia. Ya casi terminamos. Efesios 4, 15 y 16. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se fijó? Siguiendo la verdad en amor, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Esa clave, esa palabra, esa expresión, hermanos, esa frase es vital, hermanos, para nuestro crecimiento. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. También, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 19, nos habla, hermanos, que tenemos la responsabilidad, el propósito de la iglesia es crecer en la fe. Y yo sé, hermanos, que nos estamos preguntando, ¿cómo voy a crecer en la fe? Hermanos, a veces queremos escuchar algo que no nos hayan dicho antes. Quisiéramos, como se dice vulgarmente, descubrir el hilo negro, hermanos, pero la manera en que lo vamos a hacer es lo que el Señor ya ha dicho, hermanos, de tiempos antiguos, siguiendo la verdad, sujetándonos, hermanos, a la palabra, como lo leíamos ahí en el verso 15, en la primera parte. Además, hermanos, de siguiendo la verdad, sujetándonos a Cristo, hermanos, en la segunda parte del verso 15 que leíamos ahorita. Ese seguir la verdad, hermanos, sujetarnos a la palabra, significa vivir como Cristo dice que vivamos, no como yo quiera, no como yo piense, no como yo sienta, no como yo me sienta cómodo, hermanos, porque nuestra conciencia puede, hermanos, traicionarnos. Cuando hablamos del sujeto a Cristo, hermanos, porque el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermanos, ya no vivo para satisfacer mis gustos, mis preferencias, sino que mi vida es para agradar a mi Dios. ¿Cómo, hermanos, vamos a crecer en la fe? Bueno, cumpliendo, hermanos, cada quien su responsabilidad. Hay que cumplir nuestro papel, hermanos. En el verso 16 veíamos responsabilidad y diligencia, hermanos. Y también, hermanos, vamos a lograr ese crecimiento en la fe
en unidad con la hermandad. Así que, mis hermanos, hay dos claves más, hermanos, para poder lograr el crecimiento en la fe. Y la otra sería en amor, hermanos. Ese amor va a ser la clave del crecimiento. Yo voy a leer todos estos versos de Efesios, hermanos. Efesios 1, 4 al 5, 3, 17, ahí lo tienen en la pantalla. 4, 2 y 15 y 16, hermanos. Pero el amor lo he expresado muchas veces, hermanos, y Dios quiera que lo entendamos, lo recordemos. El amor, hermanos, el amor a Dios, el amor a lo que nos ha dado, hermanos, es el motor que logra todas las cosas, que logra lo imposible, hermanos. A veces pensamos que nuestra vida es tan tremenda, tan difícil, que no tengo remedio y no creo que haya perdón para mí. Pero el amor de Dios fue tan grande, hermanos, que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo. Y si yo tengo amor, hermanos, definitivamente que voy a buscar y lograr crecer en la fe. ¿Cómo lograr, hermanos, el crecimiento en la fe? Completando el modelo de Dios para la iglesia. En Sierra Ventana, hermanos, tenemos la bendición de tener ese modelo de Dios para la iglesia completo. Y el pasado día 15, hermanos, de mayo, cumplimos 9 años con el gobierno en Sierra Ventana. Hermanos, 9 años. ¿Quién más está anhelando, hermanos, el ancianato? ¿Quién más está dispuesto, hermanos, a rendir su vida a Dios? Nos estamos preparando para ese momento. Hemos platicado, habría que nombrar más. Pero lo primero, hermanos, la primera condición para poder ser anciano es anhelarlo. Y, hermanos, necesito desear completar el modelo de Dios para la iglesia. Y aunque aquí estamos completos, hermanos, el trabajo es mucho, la carga es mucha. Los talentos que pueda tener van a complementar los talentos que tenemos nosotros. Pero, hermanos, hay muchos lugares en nuestra ciudad, más de las 40 congregaciones, la gran mayoría de ellas no cuenta con ancianos. Están luchando, están enseñando, están trabajando, pero todavía no llega ese día. Hay algunas otras, hermanos, que gracias a Dios ya completaron el modelo de Dios para la iglesia. Pero si lo ponemos como una meta, hermanos, y empezamos a construir nuestra vida de esa manera para completar el modelo de Dios para la iglesia, vamos a ir creciendo, hermanos, ir creciendo en nuestra fe. El propósito eterno para la iglesia, hermanos, ¿cuál es? El último propósito del tema, hermanos, que estoy compartiendo con ustedes, es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Fíjense, Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, hermanos. Cuando hablamos de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, hermanos, esa palabra multiforme se refiere a lo diverso, a lo variado, hermanos, aquello que tiene muchas formas. Y la sabiduría de nuestro Dios, hermanos, es incomparable. Isaías 44, verso 7, el profeta Isaías lo exclamó, hermanos: incomparable la sabiduría de nuestro Dios. Como uno de los cantos que entonamos, hermanos, lo dice. La sabiduría de Dios, hermanos, es infinita. Salmo 147, versículo 5, hermanos, nos habla de ella. Una sabiduría, hermanos, infinita, y tenemos el propósito de darla a conocer. La sabiduría de Dios, hermanos, es perfecta. Job, hermanos, Job nos comparte 3 de las características de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es perfecta, Job 37, 6. La sabiduría de Dios es poderosa, 36, 5, hermanos. Y Job vio el poder de Dios en su vida cuando es tocado, hermanos, y luego cuando es restaurado. La sabiduría de Dios, hermanos, es suprema. Cuando hablamos de que es suprema, no hay nada más por encima de Él. La sabiduría de Dios, hermanos, es universal, como lo exclamó el profeta Daniel, ahí en Daniel capítulo 2, versos 20 al 22. Así que, mis hermanos, hemos visto en esta mañana el propósito eterno para la iglesia y estuvimos constantemente preguntándonos cuál es. Bueno, es guardar la unidad, hermanos. Ya vimos que fue la oración de nuestro maestro. Vimos, hermanos,
que el propósito de la iglesia, eterno para la iglesia, es ser morada de Dios en el Espíritu. Vimos también, hermanos, que el propósito eterno para la iglesia es andar como es digno del llamado. Y esta parte, mis hermanos, la conducta que tenemos delante de nuestro Dios es vital para poner en alto su nombre, hermanos, o para pretender, porque no lo vamos a lograr, ensuciar a nuestro Dios, ensuciar a su iglesia, a su pueblo. El propósito eterno para la iglesia, hermanos, es crecer en la fe. ¿A quién de nosotros somos padres, hermanos, hemos querido que nuestros hijos se queden siempre bebés? ¡Ay, qué bonitos! ¡Hermoso! ¡Qué padre huelen! Pero los que le ha pasado eso, hermanos, está la preocupación, la tristeza, el temor, porque no es natural. Porque cuando nuestros hijos van creciendo y logrando cosas, hermanos, estamos contentos y orgullosos. Nuestro Padre, hermanos, quiere que crezcamos en nuestra fe, que vayamos siendo como nuestro Señor es. El propósito eterno para la iglesia, hermanos, es dar a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, queremos cumplir el propósito eterno de Dios. Primero, hermanos, necesita estar dentro del cuerpo de Cristo. Yo sé que ahorita los presentes, hermanos, casi todos, porque está mi nieta Alexa entre nosotros, una jovencita ya de 13 años, que sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, que deseamos y rogamos que pueda tomar la decisión de obedecer a nuestro Dios. Primero, hermanos, necesita estar dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, y eso se logra a través de la obediencia. Y si ya estamos dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, entonces atendamos, hermanos, al llamado del Espíritu. Y entonces, hermanos, podremos vivir dentro del propósito eterno de nuestro Dios. Apocalipsis 22, 17, hermanos, dice lo siguiente: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué notó aquí? Su iniciativa. Usted se tiene que mover, usted tiene que hacer las cosas si quiere tener vida eterna. Y como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, hay un propósito eterno, hermanos, para nosotros. Gracias, hermanos, por la oportunidad de compartir este tema. Vamos a entonar un canto de invitación por mi hijo Israel, y que Dios nos bendiga.